Hola, mi nombre es Nicola Alexa Morales Vázquez y en este video voy a exponer acerca de lo visto en clase de la materia de cálculo 1 y voy a exponer acerca de la semana número 9 y de la semana número 16. Primero voy a empezar con la semana número 9. En esta fue nuestro examen parcial y bueno, eso fue el primer día. Y bueno, para el segundo tuvimos que ver como tipo la revisión del examen. Como primer pregunta teníamos que completáramos las siguientes series. Básicamente eran ejercicios de sucesión y, por ejemplo, teníamos un medio, un décimo, 1/18 y así. Y lo que yo noté aquí es que iban más o menos de 4 en 4, entonces yo nada más tuve que básicamente completar. Realmente era más como de lógica o análisis. La segunda pregunta, teníamos que calcular, teníamos que saber cuál de los números que estaban ahí era el más cercanos a menos un tercio y que fuera más grande. En este caso, pues muchos tuvieron una confusión porque pues no, bueno, se confundieron como de entre el más cercano o el más grande o como. Y en este básicamente lo único que teníamos que hacer era como, por ejemplo, bueno, lo que yo hice fue pasarlo a punto decimal y ver pues básicamente en recta numérica. Luego teníamos que calcular los límites usando la tabulación y pues básicamente era, bueno, recordando la parte de los límites, es ver los números que están cercanos al número que te están pidiendo en como por ejemplo cuando el ejercicio dice límite, cuando b tiende a ser 3, entonces buscamos los números cercanos a 3, es decir, el 2 y el 4, y pues básicamente era sustituir. Igual abajo teníamos otro ejercicio que dice límite cuando x tiende a -1 y igual era buscar los valores cercanos a -1, que en este caso yo le puse 0 y -2, y básicamente sustituir. Después era una relación de columnas y en esta pues dice la primera es la equivalente de razón de cambio es igual a una derivada. La derivada de la función f de x es igual a f, digamos como una comillita arriba, y x. En este pues varios tuvieron duda porque como tal se nos ha enseñado que hay dos partes, por ejemplo, para poder derivar. Bueno, para demostrar que es una derivada, pero en este caso solamente con la f mayúscula nos podíamos dar cuenta que cuál era la respuesta, ¿no? Porque en la otra aparece una f, pero en este caso es minúscula. Luego, la derivada de una constante es igual a 0, siempre se nos ha explicado pues esta parte, ¿no? Y luego, la razón de cambio de que x es igual a 1/x en el punto 4 y esta es menos un 16avo. Y la última era la pendiente de f de x es igual a menos 5x cúbica menos 5x cuadrada en el punto 1 y esta es igual a menos 25. Luego dice calcular la derivada de la función utilizando la definición y el método algebraico. En este caso, pues, se nos estuvieron mostrando a lo largo del parcial como distintas maneras de poder resolverlo. Y en este caso, pues, estoy mostrando la parte de cómo yo lo resolví. Y, bueno, en otras bitácoras yo ya había explicado la forma, digamos, del triangulito y de cómo hacerlo como tipo por sustitución, lo podría decir. Y ya. Ahora, en la siguiente pregunta, decía, indica en qué intervalos la derivada de la siguiente función es positiva y en qué intervalos es negativa. Nuestra función es g de x es igual a menos x al cuadrado más 4x y en este caso básicamente teníamos que eh, derivarla para poder saber dónde estaban los puntos y la respuesta es positiva en menos infinito, 2 y es negativa en 2, más infinito. Y pues esas fueron las respuestas de
el examen. Y ahora vamos con la parte de la semana número 16. Bueno, aquí una parte de la clase de cálculo se destinó a nuestro ensayo para nuestro bailable y la otra recordábamos acerca un poco de máximos y mínimos y al igual que de los puntos de inflexión y eh, teníamos que básicamente explicar cómo podíamos eh, digamos, saber cuál es un mínimo, cuál es un máximo y cuál es el punto de inflexión. Y para esto se nos puso también como un tipo de ejercicio y teníamos que describir con nuestras palabras cómo era un máximo y un mínimo y el punto de inflexión. En este caso yo puse que para los mínimos y máximos, primero tenemos que sacar la primera derivada de la función principal. Después tenemos que igualar el resultado de la primera derivada a cero para poder localizar posibles candidatos, es decir, despejar x. Puse como un tipo 2.1. En caso de que la segunda derivada haya sido una función cuadrática, podemos usar fórmula general. Esto porque no siempre la segunda derivada es, digamos, una función cuadrática. Luego, como punto 3 es sacar la segunda derivada. Y 4 es sustituir los candidatos en la segunda derivada, es decir, sustituir x. Y como punto 5, cuando es positivo es un mínimo y cuando es negativo es un máximo. Esto ya como en la última parte de la segunda derivada nos podemos dar cuenta si el resultado da igual a un menos o a igual a un más. Ya podemos distinguir acerca de si es un mínimo o un máximo. Y para el punto de inflexión tengo 4 puntos. El primero es sacar la segunda derivada de la función principal. Como punto 2 tengo al tener la segunda derivada igualamos a 0. Como punto 3 despejamos a x y como punto 4 el valor de x lo sustituimos en la función principal para poder sacar el valor de y. Y en este caso también para poder saber si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, tengo 4 puntos igual y va así. El primero es con la segunda derivada de la función principal, igualamos a 0 y despejamos x. Como punto número 2, al despejar x, buscamos dos valores cercanos al valor de x, uno mayor y uno menor. Como punto 3, sustituimos estos valores mayor y menor en la segunda derivada. Como punto 3.1, el mayor en una y el menor en otra. Por ejemplo, tenemos el valor de x igual a 3, buscamos un mayor que es igual a 4 y un menor igual a 2. Suponemos que la segunda derivada es x al cuadrado más 3x más 5, entonces sería 2 al cuadrado más 3 por 2 más 5 y 4 al cuadrado más 3 por 4 más 5. Es básicamente ir sustituyendo. Y como punto 4 tengo una vez sustituyendo esto, usamos la frase. La segunda derivada f de x nos dice si una función es hacia arriba, es decir, f de x mayor a 0 o hacia abajo, es decir, f de x menor a 0. Y para, digamos, el segundo día, pues como tal no tuvimos clase, ya que fue nuestra presentación, digamos, académica, nuestro día académico, y pues se puede decir que eso es todo. Gracias.